Bueno, estamos iniciando el lado oculto del día 31 de agosto de 2014 y hoy no tenemos a participación de mestre Carlos Daniel de Montevideo, mas vamos iniciar un tema que después en los finales voy a dejar para que algunos de ustedes hagan preguntas o intenten agregar cosas a este tema, que en principio va a tratar sobre la influencia extraterrestre no Egipto, na antiga cultura egípcia, no actual. Entonces, por más que existe una onda en toda la internet falando de influencias extraterrestres, reptilianas en la antiga cultura egipcia, o en la cultura actual, es decir, la idea de que existen dioses que controlan gobiernos y controlan el mundo, voy a restringir en parte a cultura egipcia y hacer un cierto desenvolvimiento de lo que las propias tradiciones nos dicen. Es decir, no voy a tratar sobre la cultura mesopotámica, siria, babilónica, que son otras influencias y otros dioses. Mas, si vamos a la cultura egipcia antigua, que la podemos, digamos así, revivir en parte por el conocimiento que los propios griegos tenían, los textos escritos, todos los textos herméticos que nos hablan de Tot, que sería el dios que trouxe a Egipto el conocimiento. En esas tradiciones se nos dice que el dios Tot, que después aparece en la cultura griega con el nombre de Hermes, y aparece en la cultura romana con el nombre de Mercurio, es decir, aquel que sería el mensajero de los dioses, él se centra en una cosa esencial. Todas las tradiciones nos dicen claramente que veio alguien que tinha un conocimiento supremo da matemática, da música, do universo, astronomía, astrología, es decir, todo integrado, agricultura, medicina. Entonces, Hermes, Tot, é chamado 3 vezes grande, aquele que tinha, digamos así, una dimensión de conocimiento infinito, como podemos ver en los comentarios que existen en la cultura griega sobre los textos, que eran 42 textos, que trataban sobre filosofía, la formación del sacerdocio, rituales del templo, botánica, matemática, música, bueno, astronomía, como falei, es decir, aparentemente a vinda desse deus egípcio dio origen a toda a cultura egípcia. Principalmente a lo que más nos interesa, es decir, la agricultura, que es donde nace la civilización. Entonces, la influencia de un ser con un conocimiento, digamos así, extremadamente amplio, aparece en Egipto, y sobre ese ser es que toda la cultura egipcia coloca su origen, su nacimiento. Algunas personas dicen, existió influencia reptiliana en la antigua cultura egipcia. Todo eso porque en el templo de Hathor, que se llamaba el templo de Dendera, aparecen en un lugar, digamos así, oculto del templo, que era donde se guardaban los textos sagrados, que era un lugar bien oculto y fechado que fue descubierto. Y es bien interesante porque es un pasadizo bien pequeño en el cual uno puede entrar, y ahí es donde nos vemos en aquel templo las imágenes que parecen que tienen lámparas gigantescas, y también en ese lugar es que aparecen aquellas imágenes que parecen reptiles. Bom, mas estamos hablando de un templo que fue feito después del año 500 después de Cristo. Por eso que se conserva até hoje, después de 1500 años,
un estado casi perfecto, es fantástico. Quien puede visitar el templo de Dendera, que sería también el templo de Hathor, la diosa Hathor, es uno de los templos más maravillosos de Egipto. Mas estamos hablando de templos de 500 años después de Cristo, cuando en realidad, cuando se habla de Mesopotamia, se habla de dioses con una escrita absolutamente diferente de la escrita egipcia, y estamos hablando de escrita porque se le atribuye a Hermes Tot a origen de escrita. Si ustedes pudiesen ver claramente, aquí aparece Tot con el símbolo de la pena. En realidad esto en jeroglíficos se dice An-Neter Saúl. An-Neter Saúl, a escrita sagrada. Mas a escrita sagrada es parte de un proceso evolutivo no Egipto que comienza con una escrita con caracteres, digamos, ideográficos que representan cosas naturales, pájaros, mesas, montañas, polvo, sol, mar, todas cosas que pueden ser percibidas en la naturaleza y después colocadas en un proceso evolutivo, en una escrita representando sons, y después esa escrita evoluciona y pasa de la escritura jeroglífica a caracteres hieráticos, demóticos, etc., hasta las escritas de hoy que ainda tienen influencia de la antigua cultura egipcia. Es decir, en todo mundo, excepto en Mesopotamia, vemos el proceso de evolución de escrita que pasa de la imagen ideal, ideográfica de algo, de objetos, montañas, piedras, escalas, cadeiras. Bueno, las personas diseñaban la mesa, digamos, y sobre eso iban desenvolviendo escrita. En Mesopotamia no. Los caracteres, digamos, mesopotámicos eran absolutamente extraños, no se ve el proceso evolutivo, son realmente una influencia totalmente diferente de todo el resto del mundo. Entonces yo quiero focar eso en la cultura egipcia. Realmente los mismos egipcios decían que tenía una influencia de seres extraterrestres en el proceso de formación de toda su cultura. Y no podemos negar que los egipcios, a través del proceso de unificación, el conocimiento altísimo de la medicina, el proceso de conocimiento de agricultura, los canales de irrigación, sus sistemas de construcción, las técnicas, el conocimiento de sus ingenieros, la matemática, la astronomía, bueno, eran ciencias profundas que llevaron a un desenvolvimiento de una ciencia y de una cultura y de una civilización como egipcia, que dio lugar a que al judaísmo, dentro del concepto de monoteísmo, y antes de eso, a través de Amenofis IV, al monoteísmo pleno. De ahí vemos Moisés retirando ese monoteísmo y formando una religión. Y de la religión hebraica también vemos el cristianismo y también vemos la religión musulmana. Entonces, toda heranza de la cultura egipcia habita en nosotros: agricultura, medicina, matemática, música, todo, as construções, o processo evolutivo das construções de materiais que nasceu no Egito, a agricultura nasceu no Egito. Então, não podemos negar que tem uma influência extraterrestre em todo o processo de nossa cultura. Sim, não podemos negar que a cultura egípcia não era uma cultura de escravidão. Está claro que o povo egípcio pagava seus impostos de uma forma, na época das crescentes, eles trabalhavam construindo caminhos, construindo templos, trabalhando para a sua sociedade. O cidadão trabalhava para a sociedade. Em cidades como Busiris existiam estruturas democráticas. Os cidadãos escolhiam seus prefeitos muito antes que na Grécia. E a Grécia antiga, os mais grandes filósofos estudaram no Egito. Então não podemos negar que a influência da cultura egípcia sobre nós é absoluta. Ahora podemos decir,
No, los dioses egipcios eran esclavizantes, es decir, exploraban el ser humano. Yo lamento decir que no, porque veo una onda en esta sociedad, en la internet, que toda esa onda ven con los dioses reptilianos, la Mesopotamia, queriendo colocar a culpa de todos los problemas de la sociedad, las guerras, la violencia, el dominio político sobre seres extraterrestres que nos quieren dominar porque nos parece ser que somos muy importantes. Y estamos hablando de una influencia que, según los mismos historiadores, hablan de una civilización que ocupó a Tierra a 400.000 años. Bueno, si no tuviésemos 400.000 años de evolución científica, imaginen, aquellos seres pegaron-nos, en teoría, como escravos, ¿tá? Para trabalhar. Quando nós hoje já temos maquinárias, robótica, imaginen nós de aqui a 400.000 anos, a maquinária que nós vamos ter para trabalhar por nós. Es decir, pensar que existen seres extraterrestres hoje que nos quieren explorar, que precisan de nós para algo que eles não possam ter ou que não possam produzir, é uma enorme piada. Agora, é evidente que psicologicamente todas as frustrações que tem o homem, ele tem que colocá-las em algo, em algum pacote, em alguma lata de lixo. Então, os extraterrestres, para alguns, se transformaram em deuses salvadores e para outros em el lixo da humanidade. É decir, todas as loucuras que a humanidade tem, um Hitler, es decir, terroristas, gente que crea guerra, no, todo eso no somos, porque los humanos somos muy bonzinhos, che. Somos un amor de queridos. Las guerras de los 100 años, las personas decapitadas, los psicópatas que existen, no, todo eso es culpa de los extraterrestres. Bueno, hasta gustaría que fuese así. Hasta acharía fantástico que a culpa não fosse do ser humano, mas temos que empezar a reconhecer que o ser humano tem um instinto, e talvez um instinto primitivo que pode vir de seres extraterrestres, pero esos seres parece ser que influenciaram em nós há 400.000 anos. Não evoluíram um pouquinho em 400.000 anos. Isso é o que eu acho absurdo e estúpido, a vezes, quando escuto gente falar que esses seres se transforman en nos y aparecen dominando el planeta, dominando la política y dominando el mundo. Lo que domina el mundo son seres que tienen un enorme interés en ter o poder y después en manter o poder. Y es evidente que las personas que no tienen moral, es decir, que son amorais, que están por cima del bien y del mal, no tienen represiones neuróticas, claro que aprenden a mentir, a enganar y tienen todo un povo a su disposición para escuchar sus mentiras, entonces desenvolven una liberación de energía y de poder, ¿sí? Porque no tienen represión en su mente, en su psiquis, porque pueden hacer todo, pueden mandar matar, pueden mandar asesinar, pueden mandar explodir, pueden apretar un botón y reventar una ciudad, pueden tirar bombas químicas, pueden hacer lo que quieren y no tienen culpa. Bueno, ese ser no es un extraterrestre, es un humano que no tiene conciencia, que no tiene alma, un desalmado. No precisa ser un extraterrestre, puede ser un psicópata, y por eso no quiere decir que se transforme en un reptiliano. Entonces, si yo analizo la cultura egipcia, es claro, así como la cultura indiana, influencia de los dioses, las naves, los vimanas, todo lo que se fala de otras culturas. Los egipcios también tenían pájaros voadores. Si van a ver las tradiciones de su cultura, los conocimientos sobre la magia, la alquimia, las curas, todo está asociado a una idea que ellos mismos decían que venía de seres de otros planetas, de otras galaxias. Sí, mas no eran seres que nos querían esclavizar, sino seres que nos enseñaron a escribir, nos enseñaron a agricultura, nos enseñaron las ciencias, a música, a arte, el design. Si ustedes ven los templos egipcios,
y toda historia de la cultura egipcia, vamos a ver una historia de una cultura extraterrestre fantásticamente evoluida. Ahora, vemos el mundo musulmán, el mundo cristiano, el mundo judaico, cuando se sale de la cultura egipcia de cierta época, digamos después de Ramses II en diante, nos vemos una decadencia absoluta, até hoje. Ahora, voy a decir que fueron los extraterrestres. Los extraterrestres nos dieron un apoyo, construyeron enormes pirámides como monumentos a su ciencia y su conocimiento. Nós estamos aqui, nós chegamos à Terra, nós ensinamos vocês, e agora nós vamos dizer que eles são os culpados de meus problemas. Isso é um pouco demais. É um pouco demais. Eu acho que as pessoas têm uma necessidade de colocar seus conflitos e culpar alguém. Assim como crucificaram Cristo em uma tentativa de redimir os pecados da humanidade, muita gente quer seguir crucificando, matando, culpando, y lo vemos hoy en guerras en el mundo musulmán, en cosas atroces que no tienen nada a ver con una evolución espiritual religiosa, mas tienen a ver con otros conceptos que no tienen nada a ver con religión. Es más una cuestión política, de dominio, de control de territorios, dominio y control de personas, economías. ¿Qué tiene a ver eso con extraterrestres? Existen seres que habitan dentro de la Tierra. Puede ser, mas os egipcios não, eles se conformavam com seu pedaço de deserto, que era o pior lugar do mundo para viver. E aí construíram uma enorme civilização. Os egípcios diziam que existiam seres dentro da terra? Sim. Diziam que desciam suas naves embaixo do Nilo e em cima do Nilo. Até hoje tem as tradições de que embaixo das pirâmides, embaixo da Esfinge, embaixo do Nilo, onde desciam os deuses, ainda existiria o túmulo de Hermes Tot, embaixo da Esfinge. Antiquíssimas tradições nos falam disso, pero em nenhum momento nos dizem que esses seres vieram a escravizar a raça humana. Então, puede ser que a 400.000 años tengan decidido seres de otros planetas y feito alguna experiencia, no voy a discutir eso, no es, digamos, meu foco de conocimiento, meu foco es el Egipto. Mas por lo que yo sé do Egipto, Egipto es el verso de nuestra civilización. Y acho errado atirar piedras en la raíz de donde todos nos viemos. Se lembren de eso, ahí nacen las tres grandes religiones, las grandes ciencias que los griegos fueron a estudiar en Egipto y después espalharon por el mundo. Cuando fueron dominados por los romanos asimilaron la cultura griega, y después el mundo latino, mediterráneo y latino, que es la heranza que nós temos até hoje. Entonces nós temos una origen directa o indirecta de aquella cultura. Y hasta hoy estamos vivenciando eso, ¿no? En infinidad de cosas, remedios, fórmulas de remedio, alimentación, comida, desde el pan que se tiene hasta los cálculos matemáticos, las cosas más sutiles, todo nació en la cultura egipcia, del cual nos somos, tenemos una herencia. Si tenemos una influencia del cristianismo, el cristianismo tiene una influencia directa del judaísmo, es decir, Cristo era judeo, eso es inevitable, falaba en hebreo, no falaba en latín, vamos a partir de esa base, en ningún momento Cristo faló en latín para ser discípulo, faló en hebreo, y él era circuncidado, y el día sagrado de Cristo era el Shabbat, el sábado. Y es bien interesante porque el judaísmo sale de Egipto, el día sagrado de los egipcios era sexta-feira, y ellos trocan ese día para no identificarse con la cultura egipcia y votan los sábados. Ahora, el cristianismo tira el día sagrado de Cristo, que es el Shabbat, y vota el domingo, ¿tá? Para también no identificarse con su pasado. Entonces, ¿qué es lo que estoy intentando hacer con eso? Mostrar a ustedes que nosotros todos tenemos una origen. Y esa origen está directamente ligada a la cultura egipcia. Y indirectamente a seres que vieron
o mentes o energias que partem de outras partes do universo. Então, para eles era algo normal. Digamos, hace 500 años atrás era normal que las personas pensasen que el universo estuviese habitado y que existiesen otros seres. Para los egipcios existían dioses debajo de la tierra, sí, pero no con ese criterio de estamos en guerra con seres que habitan debajo de la tierra. Y aparte se fala de un avance tecnológico tan grande que esos seres deberían tener. Si imaginen que están a millares de años debajo de la tierra. Bueno, entonces, ¿qué guerra puede existir con seres que nos podrían destruir en un segundo? Es decir, todo lo contrario. En alguna medida, ellos tal vez estén esperando que nos consigamos crecer lo suficiente como para tener contacto, porque hoy no somos nada para ninguno de ellos. Es la misma cosa que decir, vamos a comunicar con una formiga. Decir, no, ni una formiga, una ameba. Vamos a comunicar con una ameba. ¿Para qué comunicarme con una ameba? Un protozoário. Então, para eles, talvez nós sejamos algo assim, amebas protozoários. Acho que nós temos que rever essas coisas, sim, empezar a aceitar a ideia clara de que existe uma influência em nossa cultura que não é terrestre. Bueno, parar de brincar de que a ciência diz que não. A ciência não diz nada, porque no sabe nada sobre eso, y o peor, niega en una forma absoluta y constante a idea de una influencia extraterrestre. No se puede negar lo que no se conoce, eso es una ignorancia absoluta. Yo estoy hablando de tradiciones que tienen un fundamento. O hombre, 7.000 años atrás, estaba en Europa en un paleolítico, y en Egipto estaban construyendo esfinges. Para con eso. No puede ver esa realidad. Existía toda una civilización en Egipto y el resto del mundo nada. Bueno, excepto otras partes de Mesopotamia. Entonces existe una influencia extraterrestre. Vamos a parar de negar eso. Es un absurdo negar. Como también es un absurdo decir que la culpa de todos los problemas del mundo y cada líder, Hitler, Saddam, no me quiera andar. Los grandes líderes del mundo son extraterrestres. Somos nós, cara. Los que destruyen este mundo somos nós. Los que tiran lixo, los que matan, los que roban, los que estupran, los que inventan bombas, los que queman gente, los que cortan cabezas. Los que cortan cabezas de reportes frente a un mundo. Somos nós. Eso es lo que es triste. Y eso es real. Y en cuanto no veamos eso y sigamos culpando a nosotros, vamos a continuar siendo amebas y protozoarios. Entonces, espero que mi charla ayude a que haya una percepción diferente. Lo que yo estoy diciendo no es nada que no esté escrito. Ni siquiera estoy hablando de tradiciones que yo escuché no Egipto que tienen cosas mucho más interesantes sobre los dioses. Mas eso podemos dejar para otra aula que eu queria falar mais sobre os deuses. O problema é que existe um conceito de deuses, quando em realidade existiram infinidade de influências de seres extraterrestres. Alguns vêm na Terra, querem ajudar, outros não são tão bons. Não vou discutir que existem deuses que não são tão bons para nós, não quer dizer que não sejam bons para os interesses deles. Nós somos as amebas, as baratas, que eles em alguns momentos tal vez quisieron pisar, según los egipcios, existen dioses que nos defienden y que nos protegen, que son los guardianes del universo. Todo bien. Esas son cosas que vienen de tradiciones, mas de cualquier forma existen una influencia de una cultura que llega hasta hoy. Sí, eso es real. Entonces, ahora voy a solicitar a los que estén ligados y que quieran hacer alguna pregunta, ya veo que tenemos algunas aquí. Y voy a liberar el micrófono de algunas personas. Luis, no sé si tú estás escuchando, Luis. Eu vi que tú escribiste algo aí, esclarece um pouquinho o que tu escreviste, Luis. Não, é que hoje em dia tem bastante pessoas ligadas ao meio esotérico
que ficam falando isso que você falou mesmo, né? Que coloca a culpa nos extraterrestres, ou também ficam falando de mestres, nova era, pessoas ficam idealizando coisas que não existem, ficam delirando, né? E esquecem de ver que os problemas que tem no mundo somos nós que criamos mesmo. Não tem que colocar a culpa nas mudanças que estão acontecendo, porque dizem que vai chegar no planeta, que vai levar não sei quem. Eu vejo muito delírio, muito fanismo e pouca ação, pouca compreensão. Igual a gente não consegue olhar para as culturas que tivemos, né? Como a do Egito, e até hoje a gente não consegue aprender com o que eles deixaram para nós, e a gente fica esperando resposta de extraterrestres para vir libertar a gente ou mostrar se a gente está certo ou errado. Isso aí, exatamente. Em realidade, eu durante 40 anos venho coletando informações, conhecimentos sobre ciências antigas, que para mim são receptáculos de conhecimentos do universo. Agora, dizer que a culpa é de extraterrestres, do que acontece no mundo, nós escolhemos nossos líderes. Somos nós. Vão, votam na urna, escolhem uma pessoa que depois, quando chega ao poder, a verdade é que quando chegam ao poder não querem perder o poder. O querem manter a qualquer custo e não importa o preço. Esses são os homens e mulheres que nós escolhemos. E isso é triste, porque o poder corrompe. Corrompe a alma do ser humano. E eu acho que hasta que não tenhamos consciência desses fatos e entendamos que realmente devemos evoluir, a democracia é um sistema bom, mas eu acho que devemos seguir evoluindo em sistemas mais perfeitos que ajudem ao ser humano a encontrar sua realização. Não é só resolver o problema do bolso e do estômago. Cada ser humano tem o direito de se realizar e estamos formando homens que sirven para um sistema, para o sistema que nós mesmos criamos. Então, agradeço a tua participação e vamos ver se tem alguma outra pessoa que queira nos perguntar algo. Hermes, te vejo que tu estás aí, mas agora aqui o computador diz que tu estás fora. Vou te perguntar, tem alguma dúvida, Hermes? Oi, me ouve bem, mestre? Perfeito. Bom, até agora nenhuma dúvida, e aos companheiros que haviam perguntado, comentado, eu entendi muito bem e eles ajudaram até para o meu entendimento. Bom, me alegro então por tua participação, graças por estar aí. Vou passar para Lívia Maria, que fizeste aniversário nestes dias, Lívia. O que, mestre? Está de acordo com o que estamos falando, Lívia? Eu estava falando para minha filha aqui que os egípcios deixaram um exemplo para a humanidade. Tudo começou lá. É por isso que eu amo a egiptologia e admiro muito o mestre e agradeço ter encontrado o mestre, você, mestre, para poder aprender tanta coisa bonita que eu aprendi e está me servindo nos meus problemas políticos. Muito bem, muito obrigado por tua participação, Lívia. Nos vemos, um abraço grande para ti, tá? Abraço. Lucas, estás na lista aqui. Será que estás escutando? Olá, estou ouvindo. Bom, a dúvida é sobre se existe ainda um contato entre esses seres e nós. Hoje em dia, se esse contato ele permanece ou se não. Aconteceu ali, naquele momento no Egito, e se for... Muito bem, vamos aprofundar então um pouco esse conceito. Os egípcios entendiam que os deuses desceram em Egito, no meio do deserto, porque era um lugar importante para eles, no sentido de que no deserto, hoje sabemos que não tem bactérias, não tem vírus, é totalmente aséptico. Assim como em altas montanhas e em desertos, seres extraterrestres pueden aparecer y descer de sus naves
según las tradiciones egipcias, algunos seres descieron en el desierto y formaron a algunas personas en 22 ciencias. Eso es una tradición extremadamente antigua en la cultura egipcia. 22 ciencias fueron ensinadas a los hombres y guardadas en el conocimiento de los antiguos templos. Bueno, las tradiciones nos dicen que esos seres voltarían. ¿Tá? Si vamos a ver, una de las tradiciones egipcias nos dicen que cada 2200 años los extraterrestres ven a la Tierra, observan, ven el fruto de lo que les ensinaron, ¿tá? Y sobre eso nos dan chances. A veces no gustaron de lo que los hombres hicieron y puede ser que tengan remodulado a mente humana o a vida humana. Mas de cualquier forma, lo que nos vemos en esas tradiciones es de que existe un proceso de formación, educación y cuidado de eso que fue dado a los hombres. Entonces, si seguimos esa tradición de cada 2200 años, eles ven, en teoría, pueden ter pasado un tiempo atrás, puede estar por vir. Algunas personas dicen que de aquí a unos 20 años eles voltarán. Pessoas que eu conheço, que conhecem essas tradições e que fizeram seus cálculos de quando foi a última vez que vieram e quando voltarão. Alguns falam de 2020, outros de 2022. Es decir, no tengo una data específica y no quiero hacer una predicción que después todo el mundo fique esperando a vinda dos deuses, ¿no? Con los binóculos, a ver cuándo que vamos a llegar y se va a poder ir a abrazar un deus. Es decir, yo acho que realmente existen seres que nos observan, porque ya vi decenas de veces, claro que vi porque procuré, ¿no? Es decir, si ustedes salen de noche en algunos lugares, principalmente en lugares montañosos, donde vemos que hay una alta carga de energías electrostáticas, vamos a ver que son puntos importantes. Si usted construye una grande pirámide, como yo construí varias, también en ciertos días que aparentemente la existencia de la pirámide permite que surjan esferas luminosas en ciertos días y horas, lo que también nos permite ver que tem algo que nos observa. Entonces, el problema no es tener un encuentro de esa naturaleza, sino un encuentro cercano de tercero grado. Ya tive encuentros de tercero grado, pero no acho que eran los seres que los egipcios falan, que falan de seres que tenían 3 dedos y con corpos insectoides, tipo escarabelos. Ellos entendían que a cabeza parece una escafandra, tem otros brazos. ¿Tá? Algo que para nós puede ser una cosa extraña, mas son corpos que viven millares de años. Y yo acredito que si no somos nós, Lucas, que vamos a ver eles, tal vez nuestros nietos possam ver. No tengo una data específica, vuelvo a repetir, mas eu acho que tal vez tú consigas ver eles. ¿Te respondí então? Sim, sim. Muito obrigado. Tá bom. Então, Rafael, estás na lista aqui. Boa noite, mestre. Tudo bem contigo, Rafa? Tudo bem. Essa é uma aula que gera várias perguntas, é uma delas. E dentre umas das que surgiram é por que essa influência de extraterrestres se deu dentro do Egito e que você veio a responder através da resposta dada ao Lucas. Agora eu tenho uma outra questão que é, será que nós não servimos de fonte de energia para esses seres extraterrestres e que de alguma forma eles podem subjugar a massa para que sirva como uma hidrelétrica e gere uma fonte de energia que eles possam vir a precisar? Bom, então estás falando de uma Matrix. Basicamente uma Matrix. Tem muita gente que acredita nisso. Es decir, en realidad en un plano espiritual, a veces tú puedes pegar entidades que sugan energía das pessoas. Eu acho que existem parasitas
que também se unem ao corpo no plano biológico e que sugam energia ou força, alimento das pessoas. Existem parasitas que te sugam o sangue, tá? Então, que existem espíritos que sugam o sangue, parasitas, pode existir que existam seres extraterrestres que te sugam energia. É possível. Às vezes, são 40 anos no consultório, atendi algumas pessoas em algumas situações que me dão a entender que algo assim é possível, tá? Mas também por isso que eu tento ensinar as pessoas a desenvolver sua energia. Porque assim como existem, digamos assim, mecanismos de defesa frente a ataques patológicos no organismo, e quando tu tem uma alta defesa, então tu não pegas enfermidade nenhuma. Quando tua defesa baixa, às vezes por estresse, tensão, depressão, angústia, medo, bom, aí essa baixa nas defensas permite que o teu organismo se enferme de diversas enfermedades. Bom, em um plano energético é o mesmo. Se tu tem uma aura densa, forte, compactada, nenhum tipo de energia entra, nem espiritual, nem extraterrestre, porque é o grande escudo que o ser humano tem, que eu acho que também tem a ver com o desenvolvimento de uma capacidade energética que os seres extraterrestres nos dieron. Lo que es llamado en el mundo de igual forma el chi en China, el ki, a grande energía da vida, el ki en Japón, el ka no Egipto, es decir, el duplo etéreo do homem, el doble. Este doble parece ser que sería un ser que habita en universos após a morte do ser humano. Então, en realidad, es como si existiese en nos un ser terrestre y un ser extraterrestre que cohabita en el mismo cuerpo. Entonces, ese ser extraterrestre llamado duplo, K, energía, él nos defiende de ese tipo de influencias astrales. ¿Te respondí, Rafa? Claro, claro que respondeu. Muito bem. E você falou sobre a cultura do Oriente. A influência da cultura egípcia na cultura oriental, como você falou do Ka e do Chi, a cultura egípcia foi até o Oriente? Bom, aí tu tem uma coisa interessante, não? Os egípcios, até a Menofis IV, a Menofis IV nos dá a entender um conceito filosófico universal, como que o Deus Atón ilumina toda a Terra, não? É decir, não importando as raças. Vemos na 18ª dinastia existia algum nível de escravidão que foi abolido, educação para todo o povo, é decir, uma grande evolução e um reconhecimento de que o mundo era algo que era um todo, não era só, digamos, Egito. Então, a Menofis IV abre uma filosofia mundial com uma religião monoteísta. Mas, no processo evolutivo desse monoteísmo, no qual nós vemos o judaísmo se mantém fechado dentro do núcleo no qual se forma, digamos assim, uma raça. Porque al estar fechado dentro de una estructura biológica, digamos así, se forma una raza pura y determinante, más después de 7 generaciones de no se misturar con otras razas. Más el cristianismo nos deja una respuesta para eso, porque el propio Cristo le dice a sus discípulos que no van para Oriente. Lá no. A influencia que viene de Oriente es otra. Los deuses da China son totalmente diferentes, y ahí sí tenemos que ver que los propios chineses hablan de una deusa cobra que dio origen a la raza chinesa, que no sería la misma cosa que los egipcios. Entonces vemos Oriente con una enorme influencia de seres aparentemente diferentes de la influencia que existió en Egipto y la influencia que existió en Occidente, porque en realidad Egipto desce para Europa, el mundo latino y para nosotros. Entonces nós temos una influencia directa do Egipto, pero indirecta do Oriente. Entonces, ¿por qué sería la pregunta? Cristo no dejó a sus discípulos ir para Oriente. Yo acho que esa sería la grande pregunta.
Porque todos esos conceptos, ese conocimiento, esa ciencia mística, ficou en Occidente y no en Oriente. O eles já tinham algo, o Cristo, Moisés, etc., no querían misturar o crear una interferencia o crear un enfrentamiento entre las grandes fuerzas que ya existían en su época. Eso es una pregunta que ainda mismo no está claro para mí, mas es interesante que tú te tenhas feito essa pergunta. Que bom. Foi muito bem respondida. Muito obrigado. Obrigado a ti. Então vamos pasar para Socorro, que ela nos acompanha sempre. Não, a minha pergunta o Lucas já fez, eu já estou satisfeita. Então tá bom. Obrigado, Socorro. E Sueli, que não sei se está com o microfone ligado. Não, eu estou sim, mas as dúvidas foram meio que respondidas já com o Lucas, então para mim também ficou claro. Então tá bom. Então, muito obrigado à presença de todos. Estos programas están siendo grabados y fican en la internet cuando quieran pasar para otras personas. Y nos vemos el próximo domingo con algún otro tema interesante. Yo acho que voy a continuar un poco con los deuses porque es algo que interesa a todos nosotros. Un abrazo entonces. Un abrazo a todos.